Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra, allí donde se encuentren. Es un placer enorme estar de nuevo con ustedes, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Em, Queremos decirle que estamos muy complacidos con los comentarios que dejan debajo de los vídeos, en las redes sociales y cualquier sugerencia que hacen la tenemos en cuenta para mejorar el programa y que sigan siempre ahí muy atentos, muchos con mucha presencia. Agradecemos enormemente a todos ustedes, queridos oyentes. Y también agradecemos a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad que todas las semanas trabaja para generar el programa, ¿no? Investigar el tema en los referentes, buscar citas, trabajar con imágenes, audios, videos y a todos muy agradecidos. Y aquí alrededor de la mesa hoy lo tenemos a Jesús Arcano. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues me encuentro bien, me encuentro plenamente dispuesto en este nuevo año. Hemos acabado las fiestas navideñas de fin de año y en España de Reyes también, y por lo tanto se abre una expectativa de servicio este programa y el lunes que viene el plenilunio de Capricornio. Y estamos además en la edición 719 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema promete como de costumbre. Qué bien, me alegra muchísimo. Y al lado la tenemos muy calladita a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Bueno, pues estoy muy bien, muy contenta de estar aquí un miércoles más con todos vosotros y también agradecida a los oyentes por los comentarios y los ánimos. Así que, bueno, pues espero que les guste también este programa. Muchas gracias. Y al lado la otra dama del programa, Marcela desde Tucumán, Argentina. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal? Muy bien, Dani. Un abrazo para todos. Y bueno, siempre es la palabra, ¿no? Muy agradecida por esta oportunidad de estar aquí conversando con ustedes. Y, y bueno, un abrazo muy grande a todos los oyentes. Y bueno, ya comenzamos de nuevo todos los miércoles ya en vivo este programa, así que siempre es una alegría enorme estar aquí. Muchas gracias, Dani. Gracias a vos, Marcela. Y luego siguiendo lo tenemos a Jesús del de Sevilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva el catarro? Pues nada, el catarro está estupendamente, pero yo estoy mejor que el catarro. Muy Así bien. que, como dice Jesús, el programa promete, pero además yo creo que no solo promete, sino que yo creo que cumple. De modo que esperemos que eso, que cumpla, que estemos todos muy contentos, muy agradecidos y que aprendamos todos mucho, porque tenemos todo un año por delante cargado de expectativas, esperemos que muy serenas y llenas de servicio. De modo que muchas gracias y un abrazo muy grande para todos. Gracias. Y cerrando el círculo mágico, como casi siempre lo tenemos a Rafael, desde Valencia. ¿Cómo estás? Sí, hola, muy bien. Sí, contento de estar otra vez con vosotros en este primer programa del año, un nuevo ciclo, aunque los ciclos pues son parte de una continuidad. Es decir, abierto a ver qué podemos aprender, por supuesto, y aportar. Aunque esto pues sea fiesta o no fiesta, pues siempre tenemos que estar abiertos a ello. Así que vamos a ver. Muy bien, vamos a comenzar. En el programa de hoy estaremos investigando la dimensión trascendente del ser humano. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han anhelado una conexión, una ayuda por parte de fuerzas más poderosas que ellos mismos, posiblemente para poder afrontar mejor las situaciones que no están bajo nuestro control, como los fenómenos naturales, la enfermedad y la muerte. Dichas fuerzas, llámese dioses, espíritus bienhechores, ángeles, se han solido buscar fuera de nosotros mismos, ya que nos hemos considerado seres limitados, sin fuerzas ante las circunstancias o lo que hemos denominado destino. Sin embargo, llegaron avatares tales como Buda, quien nos demostró que un ser humano tiene la posibilidad de iluminar su mente trascendiendo el deseo y el sufrimiento.
o Cristo, quien nos enseñó que el poder del amor, que es capaz de vencer a la muerte. A estos grandes ejemplos se unen multitud de seres humanos que a través de los tiempos nos han demostrado que existen estados de conciencias más amplios que los habituales y que es posible ir más allá de la identificación y el consiguiente apego a nuestro cuerpo físico, emociones y pensamientos concretos, para descubrir un reino de paz, expansión, libertad y unidad fraternal con los demás seres humanos y con todos los demás reinos. La tendencia general ha sido pensar que el acceder a estos estados de conciencia superiores era prerrogativa de unos pocos elegidos o tocados por la gracia divina. Pero en los últimos tiempos, más y más personas nos estamos dando cuenta de que ya llegó el momento de dejar de buscar ayuda y soluciones a nuestros dilemas fuera de nosotros mismos, pues poseemos una sabiduría innata, una inteligencia a nuestro servicio que albergamos la fuente misma del amor en nuestros propios corazones. ¿Cómo nos estamos dando cuenta de esto? Ciertamente debemos mucho a los cientos, miles o millones de personas que nos han precedido en esta búsqueda interna y que han dedicado sus vidas a investigar en su interior, sobre todo en Oriente, pero se podría relacionar con el hemisferio derecho cerebral. En Occidente, hemisferio izquierdo, desde hace un poco más de un siglo, se han ido extendiendo profundos conocimientos acerca de nuestra composición interna a través de la teosofía, Alice Bailey, Krishnamurti y otros muchos discípulos, entre los que se encuentra Vicente Beltrán Anglada, uno de nuestros principales referentes en el campo esotérico. Asimismo, Occidente empezó a empaparse de la sabiduría oriental y a redescubrir sus propios místicos, al tiempo que en el campo de la psicología aparecían pioneros de un nuevo paradigma, la psicología transpersonal o integral, que abarca la investigación y el estudio de estados de conciencia superiores, dando por válido que cada ser humano tiene la posibilidad de conectar con aspectos de nosotros mismos más reales, plenos y satisfactorios que los comúnmente transitados. Entonces, desde este programa, hoy, queremos aportar nuestro granito de arena a este movimiento que se palpa en el ambiente, tan necesario en estos momentos, de ir más allá de lo conocido para adentrarnos en el siguiente paso evolutivo como humanidad, que implica romper los límites de la personalidad para adentrarnos en el terreno de lo trascendente. Desde el esoterismo hay mucha información acerca de aquello que existe y nos configura más allá de lo personal. Podemos hablar del alma o del yo superior, del ángel solar, de la tríada espiritual, de la mónada, de qué es lo que implica la evolución espiritual, qué nos espera después del estadio humano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información. Todo este conocimiento es una guía, un mapa, en el cual vamos a encontrar similitudes en diferentes tradiciones y culturas, pero cuyo significado último inevitablemente va a ser completamente personal y particular para cada uno de nosotros en la medida en que nos dediquemos a esta investigación del espíritu. Así que vamos allá, vamos a leer unos textos que nos ayuden a tratar de dilucidar estas cuestiones. Adelante con ellos. Desde los tiempos más remotos han existido seres humanos que han afirmado haber experimentado estados de conciencia que diferían enormemente por su calidad, intensidad o efecto de aquellos que normalmente proyectan su propia luz o su propia sombra al abrigo del conocimiento humano. Pero estas personas hacen otra afirmación mucho más amplia.
sostienen que tales estados de conciencia son el resultado de entrar de forma voluntaria o involuntaria en contacto con un plano o una esfera de la realidad que está por encima o más allá de aquellos generalmente considerados como reales. A esta esfera de la realidad se la suele denominar trascendente. Quien ha tenido este tipo de percepciones, siquiera fugazmente, asegura que éstas se sienten como la cosa más real, duradera y sustancial del mundo, de todos los días, como la verdadera raíz y esencia del ser, como una vida más abundante. La abundancia de testimonios sobre tales contactos con una realidad superior más plena y elevada puede dejarnos sin respiración. Provienen de personas de todos los tiempos y de todos los países, y entre otras de aquellas que constituyen la flor innata de la humanidad. Bueno, esto es de Roberto Azaglioli, Psicosíntesis, Ser Transpersonal. En sí mismo, el espíritu es la realidad suprema en su aspecto trascendente, es decir, absoluto y desprovisto de cualquier limitación o determinación concreta. En consecuencia, trasciende cualquier límite de tiempo o de espacio, así como cualquier tipo de vínculo material. Esta suprema y absoluta realidad no puede ser conocida intelectualmente, porque trasciende la mente humana. No obstante, puede ser postulada racionalmente, cultivada intuitivamente y de alguna manera experimentada místicamente. Dicho esto, vamos a considerar lo que son las manifestaciones del espíritu, que es algo que nos resulta mucho más accesible y nos atañe más directamente. El espíritu constituye el elemento de trascendencia, de superioridad, de permanencia, de potencia, de libertad, de interioridad, de creatividad, de armonía y de síntesis en toda manifestación, tanto individual como social. Así pues, en el hombre es espiritual en una u otra medida todo aquello que le induce a trascender su exclusivismo egoísta, sus miedos, su inercia, su hedonismo, todo lo que le lleva a disciplinar, dominar y dirigir las fuerzas descompuestas, instintivas y emotivas que se agitan en él, todo lo que le ayuda a reconocer una realidad más amplia y superior, ya sea social o ideal, y a insertarse en ella atravesando los límites de su propia personalidad. Son palabras de Roberto Saccioli de su libro Psicosíntesis, Ser Transpersonal. Ahora unas citas breves de psicólogos transpersonales. La trascendencia implica alcanzar un estado más inclusivo y holístico de la conciencia humana para relacionarnos de un modo más elevado con nosotros mismos, con los demás, la propia naturaleza y el cosmos. Esta cita es de Abraham Maslow. El término transpersonal significa más allá o a través de lo personal y se refiere a las experiencias, procesos y eventos que trascienden nuestra limitada sensación habitual de identidad y que nos permiten experimentar una realidad mayor y más significativa. Esta cita pertenece a Michael Daniels. ¿Cómo puedo intensificar mi propio proceso de transformación? La respuesta es clara y desafiante, profundizando en la vivencia del propio ser. Esta cita pertenece
a Luis Eduardo Yepes. Bueno, hasta aquí las citas y para introducirnos en la conversación de hoy, ¿no? A mí se me ocurre cuando iba escuchando todo que siempre lo superior, lo espiritual dentro del ser humano, estuvo relacionado con los grandes seres como Cristo y Buda, pero se circunscribió aparentemente como la posibilidad de vivenciar esas experiencias en los niveles, en los ambientes religiosos. Y la gente que vivía, digamos, fuera del ambiente religioso, en el pueblo, por decir así, como que no tenía acceso. Pero eso ha sido hace mucho tiempo. Ahora, hay mucha gente que está viviendo lo religioso, se han alejado muchos de las religiones organizadas, pero siguen conectados con la búsqueda espiritual. Y esto se está transformando como en una ciencia, pero no en una ciencia materialista, sino en una ciencia espiritual de lo que es la realidad trascendente del ser humano. Entonces, esto asegura un avance muy grande en la humanidad, me parece a mí, a medida que se van descubriendo, se van experimentando estados superiores y hay una interrelación de todos con todos. Entonces esto va a traer consecuencias muy positivas para la humanidad. ¿Qué les parece, queridos compañeros? Entiendo que el hecho de la dimensión trascendente, el título, nos habla de un estado de conciencia superior, pero que puede estar perfectamente al alcance de nosotros si permitimos que nuestra conciencia vaya desde el mundo de la aspiración, de la devoción, del idealismo, de la era de Piscis, al mundo de pragmatismo de la era de Acuario, es decir, concreciones de conciencia. ¿En qué sentido? Que dejamos de lado esa aspiración, vivimos en ese nivel elevado que Vicente Beltrán denominaba serena expectación, otros denominaban plena atención o vida contemplativa, pero activa, real, civil, y permitimos que esa nueva entrada de conciencia se aleje de los postulados religiosos o místicos que hemos conocido y nos convertimos en personas eminentemente prácticas. ¿Qué quiere decir ser eminentemente práctico? Que hay un contacto directo con esta parte superior. Le podemos llamar mónada, le podemos llamar ángel solar, no importa el nombre que se le quiera aplicar. Pero sí que es verdad que la limitación que hay en el paso a dar entre la mente concreta y la mente abstracta se puede solucionar si reconocemos que esta vida trascendente lo engloba todo. Por lo tanto, aboquémonos a la vida trascendente y lo demás pues ya estará, quedará por ahí. Personalmente creo, y estaréis de acuerdo, de que hay una diferencia, pueden estar juntos, separados, entre conocimientos, tener conocimientos esotéricos, aunque sean correctos, sean profundos, y tener vivencia espiritual. Hay una diferencia. En este sentido se ve mirando en nuestro entorno de que podemos tener esos conocimientos y tener esa vivencia espiritual a la vez o no. Se podemos estudiar, leer, quizá por cuestiones que no sabemos, causas que no sabemos, y saber lo que es la tríada espiritual, la mónada, etcétera, esas dimensiones trascendentes que lógicamente tienen que verbalizarse con una serie de términos, etcétera, e incluso aceptarlos y decir que bien, eso tiene que ser así. Y otra cosa es esa vivencia espiritual de sentir amor, intuición, comprensión intuitiva, para diferenciarlo de conocimientos de la mente concreta y, lógicamente, voluntad al bien, una voluntad manifestada en servicio. Y en la época actual, donde no hay oficialmente un estudio en la educación, un estudio esotérico, lo habrá, no sabemos cuándo, pues podemos observar a mucha gente, no sabemos cuánta, pero cada vez más número de personas con esa vivencia espiritual, con el sentimiento de no de servir a los demás, no para conseguir algo a cambio necesariamente, aunque todo esté ahí mezclado, sino porque algo le nace del interior, nos nace de dentro, nos nace servir, ayudar. Entonces es una expresión de esa dimensión espiritual, aunque no se le sepa dar el nombre o clasificarlo en un nivel o en otro. Y lógicamente, pues también esto va llevando, cuando adquiere cierta medida, a una comprensión, no solo a un conocimiento mental,
intelectual que adquirimos a través de los sentidos, sino una comprensión interna. Igual que una comprensión más profunda nos lleva también a esa actitud. De tal manera que nos encontramos en una época que todavía es en gran medida materialista, si miramos el entorno en la humanidad, donde existe la luz y la oscuridad, pero hay un creciente número, y esa es la esperanza que tenemos también, que va creciendo, no está paralizado, aunque no salgan los medios de comunicación, de personas con este afán de ir hacia lo trascendente, no de la curiosidad, ¿qué será eso de lo trascendente?, sino de ir viviéndolo, vivenciándolo. Y esto pues a veces, las mayores veces no sabemos la causa, por qué. Hay causas kármicas, están en nuestro interior, que en una vida o en otra pues puede surgir. Sí que a veces vemos que el ambiente ayuda, la información que recibimos, a veces ayuda a estímulos poderosos como el arte y la música de determinado nivel que puede estimularnos, o las personas que en un momento determinado nos hablan, nos comunican de una forma adecuada, pero hay algo interno que no sabemos precisar de por qué a unas personas surge en un momento, en una edad, en otra, en una vida o en otra, pero está ahí y cada vez es y va a ser cada vez más evidente a nivel social la dimensión trascendente. Pues veréis, hemos hablado hace poco de Roberto Asayoli y él ponía una metáfora, una analogía de lo que somos, aludiendo a un edificio en el que tiene unas zonas que son los bajos, bueno, los subterráneos, las zonas de los sótanos, ¿verdad? Que es la parte subconsciente que es menos evidente para nosotros. Habría unos pisos intermedios que son los que ocupa la personalidad y habría una especie de, bueno, de terraza desde la cual se accede a lo trascendente, a las estrellas, como él decía, ¿no? Al mundo de lo superior. Y realmente, bueno, recuerdo que Antonio Blay en sus libros de autorrealización hablaba de digamos, de tres modos de tener conciencia de esta autorrealización a través del yo, sería de examinar todo este conjunto de fuerzas y energías que constituyen nuestra personalidad, también con nuestro subconsciente, y por supuesto la zona del alma, la zona de lo superior. Él nos hablaba de que esa es una manera de investigar en el yo, pero también lo otro, el mundo de lo exterior. Y como tercera de las cuestiones hablaba de lo trascendente. Lo trascendente puede parecer más abstracto, menos concreto, y sin embargo, a mí lo que me sugiere eh, la realización nos está hablando de que a esa zona trascendente, a esa zona de unidad, se llega precisamente a través del reconocimiento de la unidad, a través de la experimentación del altruismo, a través del espíritu grupal, a través del servicio, es decir, a través del conocimiento profundo de la realidad de uno mismo, de lo que es la realidad con el exterior, para darnos cuenta de que solamente hay un mundo de unidad que se goza en infinitas formas de manifestación, en un todo que es un movimiento, que es la danza cósmica. Todo este movimiento que nos trasciende más allá del tiempo, de lo conocido, de lo psicológico, esto nos está abrazando, es parte de nosotros y hay que sentirla. Por tanto, de ahí que el silencio que tanto estamos tratando de aproximarnos a él, la atención, la serena expectación, todo esto nos da cuenta de esa realidad interna que es muy real. Entonces, la cuestión es que investiguemos que esto es realmente merece la pena y que esta dimensión transpersonal es parte nuestra. Y como bien decía Jesús al principio, esto está a nuestra mano, está a nuestro alcance. Subamos a la parte de la terraza y miremos al cielo, invoquemos al cielo, esperemos, veamos a ver cómo nos hablan las estrellas, los astros, las constelaciones, nos están indicando que todo forma parte de una unidad y estamos en ese proceso de toma de contacto de ella. Pues sí, todo es un proceso, el proceso evolutivo. A través de las diferentes formas vamos adquiriendo más conciencia,
más percepción de lo que es la vida, de lo que es la realidad. Entonces, está bien que se hable de estos temas, que se investigue incluso científicamente. Ahora hay una corriente en la Universidad de Zaragoza de hablar de ciencias contemplativas. No es algo místico, extraño, abstracto, sino que muchas personas están accediendo a, como decíamos, esas azoteas o esas terrazas, esos niveles de conciencia más elevados. A veces es en una meditación, a veces es yendo en bicicleta, a veces es en cualquier momento que de repente se abre dentro de lo que es el interior un nuevo espacio de conciencia, algo puro, incontaminado, algo, un espacio de libertad, un espacio de unidad, y entonces uno se pregunta, ¿y esto qué es? Y como he dicho, a veces es breve, luego si se continúa meditando, la atención, el silencio puede hacerse más continuo, se producen unas transformaciones dentro de lo que es las estructuras de la personalidad que se han de adaptar a esta nueva visión y la vida cambia con estos atisbos de lo que es lo trascendente. Entonces, como habéis dicho, pues hay personas que no les interesará en absoluto porque están en un punto evolutivo en el cual quizá han de atender otros aspectos que son inmediatos para la supervivencia, pero llega un momento tarde o temprano, a veces es a través de las crisis, del sufrimiento, de no encontrar ninguna respuesta a través de la mente, y cuando la mente no puede dar ninguna respuesta, eh, hay que esperar a ver ese silencio mental, esa invocación, mediante el silencio, qué respuestas nos da. Y la respuesta es este lugar donde han llegado muchas personas, como se ha dicho en la introducción, en el cual ya los parámetros que rigen la vida son totalmente diferentes. Ya no hay ninguna necesidad de acumular nada material, ni miedo de perderlo, porque existe una confianza en la vida y existe desaparece el miedo a la muerte, y eso realmente es algo transformador, poder vivir desde ese punto en el cual uno no se identifica con lo que son los vehículos efímeros de la personalidad, sino que nos estamos identificando con lo que es la conciencia, el espíritu, y desde allí, pues claro, la perspectiva es totalmente diferente. Entonces, que este cambio se va a producir, se va a producir no para uno, para dos, para toda la humanidad. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues depende, depende de cada uno, la atención, el interés y, lo que le dediquemos a estos pensamientos, a esta investigación, a estos descubrimientos, porque como sabemos, todos los seres humanos estamos enlazados unos con otros, y los que unos vamos descubriendo, pues va influenciando también en los demás. Entonces, pues más que hablar de tiempo, de cuánto será, de qué o de o de qué tendrá que pasar la humanidad para que haya un despertar más masivo, pues quizá esto no lo sabemos, pero sí que sabemos en el día a día cómo andan nuestros diferentes cuerpos, cómo va nuestro pensamiento, nuestra emoción, qué de atentos estamos en cada circunstancia, y eso es lo que cada uno pues podemos aportar en este proceso que no solo se refiere a la Tierra, al planetario, sino que es un proceso cósmico, el proceso evolutivo, y esta evolución nunca tiene un final. Entonces es interesantísimo desde el esoterismo cómo se nos presenta todo esto y se nos enmarca, el ser humano se enmarca dentro de lo que es un contexto cósmico. Y es interesante conocerlo, da una guía, pero más interesante o más importante es empezar a vivirlo, a vivenciarlo. Y hace un tiempito, un familiar me contaba que a través de la experiencia que ustedes decían de andar en bicicleta, algo tan simple, algo tan sencillo, encontraba una armonía, una conexión profunda con la naturaleza, con el entorno, y sentía esa paz y una conexión espiritual profunda. Entonces, como el tema de hoy es un tema que a veces ni siquiera
muchos saben qué es lo trascendente o qué no es, y como ustedes han explicado, a veces se lo une a lo religioso y en realidad se trata de esa dimensión espiritual del ser humano, aparentemente a través de la atención por esta experiencia que me habían comentado, eh, es que vamos como llegando a esa terraza que nos ha mencionado Jesús, a veces de una manera muy sencilla a través de pequeños actos de atención. Es como que el ser humano va tomando una conciencia profunda de lo trascendente. Y como cada uno tendrá su propio movimiento, creo que ir despejando de lo que es la experiencia más común y valorando la experiencia de cada ser humano en diferentes actos de la vida y cómo se va abriendo el ser humano a ese camino trascendente. Creo que ese permanecer en el aquí y ahora es lo que va o nos va acercando a esa puerta. De todas maneras, todo esto tiene una responsabilidad muy importante de parte de cada ser humano de seguir experimentando lo que es la atención, ya que a través de esa atención profunda y por lo que van contando, ¿no? A través de otras experiencias también, digo, experiencias espirituales, otros seres con los cuales uno va conversando, esa conexión, esa armonía con uno mismo y también con todos los demás se va presentando. Entonces ir explorando toda esa experiencia creo que lleva a ese camino de la experiencia espiritual, que es en definitiva esa experiencia trascendente. Así que bueno, eso puedo compartir como experiencia familiar, digamos. Bueno, ya que Marcela habla de la experiencia familiar, yo les voy a contar la experiencia con mi psicóloga, ¿no? Con mi psicóloga. Ella un día me dijo que yo manejaba eh, la observación de mi psiqui y de mi comportamiento de una manera diferente a todos sus pacientes. Y yo le pregunté por qué, y entonces ella decía que yo miraba para adentro y veía lo que me pasaba. Es decir, veía mis problemas, veía cómo me aquejaban, y entonces, y después algunas salidas que yo proponía que eran típicamente transpersonales, ¿no? Porque hablar de una cuestión emocional y poner como solución contactar con el amor, a ella le decía, tú te manejas en otro nivel. Y yo me considero normalito como todo el mundo, pero evidentemente los que andamos en todos estos temas esotéricos, teosóficos, espirituales, científico-espirituales, entramos a funcionar de una manera diferente. No es que seamos ya sabios ni nada, pero hay una diferencia con alguna masa, digamos, que vive la zona de la personalidad en forma más apegada, podríamos decir. Todos vamos a tener la liberación, pero algunos van saltando, ¿no? Y no es que seamos grandes santos espirituales, sino que estamos a mitad de camino, se podría decir. Y lo personal, la personalidad, es la vida física, emocional y mental concreta, casi, digamos, materialista, la mente que sirve para las cosas prácticas. Y lo transpersonal o lo trascendente es lo que va más allá de la personalidad. Y ahí tenemos tres niveles que se consideran los vehículos del espíritu, así como el alma tiene los vehículos de la personalidad para manifestarse en la vida de relación. El espíritu o mónada tiene tres vehículos con los que vive la vida trascendente, ¿no? Y uno es la mente superior, la lucidez mental, no para relacionar temas así con la memoria, sino una lucidez mental que es creativa, que puede encontrar solución a problemas concretos de una manera creativa. Y esa es una mente iluminada. La mente iluminada no es que uno tiene un halo y lo puede tener alrededor de la cabeza, sino que está iluminada porque hay una inteligencia superior
que guía a esa persona para proponer soluciones efectivas a los distintos problemas. Y hay muchos que ya se manejan de esa manera y son digamos, las avanzadas en los distintos campos del vivir humano, sea el que sea, ¿no? No solo el científico. Y después tenemos un vehículo trascendente dentro de nosotros, que es el vehículo, podríamos llamar el vehículo del amor. Es decir, tener amor y al mismo tiempo tener sabiduría, tener empatía, tener compasión, tener libertad, todo eso pertenece a un vehículo que se le llama Buddhi, que es parte de la tríada espiritual. Y ustedes fíjense qué interesante que es eh, que aquel que desarrolla la capacidad de amar no es que se va desde el planeta Tierra, sino que es una persona común, corriente, normal, pero tiene algo diferente y es que es buena por naturaleza, tiene siempre la bondad en la relación con todos, con los que son amistosos y con los que son medios enemistosos, amigables o medios peleadores, siempre hay una corriente de amor de esa persona hacia los demás. Entonces, eso, eso lo hace diferente y esa persona está viviendo ya en una dimensión trascendente. Y ya el tercer vehículo es más elevado, es el vehículo de la voluntad espiritual. Ahí ya, digamos, la persona que entra en esa zona trascendente del ser humano, entra en una especie de sintonización con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hace que eh, Dios quiere que la humanidad evolucione, el planeta en su conjunto, pero en particular la humanidad evolucione, y entonces hay determinadas cosas a realizar. Y esa persona que entra en contacto con su dimensión trascendente, que es la voluntad espiritual, hace cosas que ya hacen, como nosotros decimos, los discípulos, ¿no? Está al servicio completamente y en su campo cumple una función muy específica. Por ejemplo, como hoy mencionamos a Assagioli, a Roberto Assagioli, él fue un precursor dentro del campo de la psicología al presentar la psicología transpersonal a través de la psicosíntesis y plantear, abrir, digamos, la psicología a la dimensión trascendente del ser humano, que es la luz, el amor y la voluntad espiritual. Él en su libro habla de todo esto en forma abundante. Entonces, no, cuando hablamos de la dimensión trascendente del ser humano, no hablamos tal vez antes se hablaba de entrar en una corriente espiritual, entrar en una corriente religiosa, estar meditando todo el día, orando a Dios. No, es algo más práctico y la gente vive en las grandes ciudades o en el campo, pero vive en medio de todos los demás y funciona un poco diferente cuando se va entrando. ¿Quiénes no quisieran entrar en su dimensión trascendente realmente sabiendo de qué se trata de esto? ¿Quién no quiere tener una mente iluminada, ser una persona amorosa, ser una persona sabia, ser una persona que acompaña, digamos, los actos de servicio que son más importantes para la humanidad? Pues todos, ¿no es cierto? Entonces es hora de que todo esto, como decía, creo, Rafa, que se enseñe en las universidades, que haya una universidad de vida trascendente del ser humano, que haya, digamos, que la humanidad vaya por caminos sin límites, donde la dimensión trascendente del ser humano se ayuda a todos aquellos que estén preparados a despertarla. Esto se realiza en escuelas internas con los maestros de sabiduría, pero va llegando la hora de que se realice en escuelas externas, ¿no? Bueno, hasta aquí el primer bloque. Hoy vamos sin pausa, pero vamos a las noticias antes del segundo bloque. La Adelante. primera es sobre el año del Concilio de Shambhala. En 2025 se realizará el Concilio Centenario de Shambhala, donde se tomarán decisiones para los próximos 100 años en relación con la marcha del proceso evolutivo del planeta Tierra. Si bien es para todo el planeta, muchas decisiones tendrán que ver con la humanidad, las condiciones actuales del mundo y el ritmo creciente de la evolución planetaria impulsada desde el centro místico de Shambhala, con cada vez más potentes proyecciones de energía de primer rayo, voluntad o poder sobre la humanidad. Han producido y están produciendo cambios inesperados en las líneas estructurales de la enseñanza impartida en los distintas ramas de la gran fraternidad blanca.
Importancia de la presencia del corazón para dirigir convenientemente la cabeza, para que la técnica no obstruya la marcha evolutiva de la humanidad, tal como ha sucedido hasta estos momentos, ya que se trata de producir una síntesis organizada de buena voluntad. El silencio es la llave que abre cada una de las 7 puertas de Shambhala, por lo que la práctica vivencial del silencio en amplios sectores de la humanidad es esencial para ayudar a Shambhala de parte de los seres humanos. Queremos destacar este hecho, por ello el año 2025 ha sido designado el año del Concilio de Shambhala. En breve habrá noticias sobre el tema. También dedicaremos un espacio para el concilio y pondremos énfasis en el silencio, su importancia y práctica. Recomendamos que se puede ver el vídeo Shambhala 2025, la gran decisión, que se encuentra en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Bienvenidos todos al año del Concilio de Shambhala. Vivenciar la fraternidad. Te invitamos a ver el vídeo que se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad titulado Vivenciar la fraternidad. Un resumen del contenido de este vídeo es: hoy día hay un movimiento internacional que está produciendo la unificación de todas las naciones, sin pensar cada nación en su propio bienestar y en su propio beneficio, siguiendo las normas vivas de la fraternidad del corazón. La paz surge siempre del propósito espiritual y la atención es el aspecto que está tratando de unificar los principios espirituales del ser humano y convertirlo en una entidad perfecta que pueda restablecer aquí, en la vida organizada, en el mundo profano, los grandes misterios de la fraternidad. Agni Yoga pertenece a todos aquellos que de una u otra manera persiguen el ideal de la buena voluntad y de la fraternidad. La persona que se libere será un descubridor del corazón de los demás, y siendo un descubridor del corazón de los demás, les amará y les podrá ayudar a ser libres. Esta es la razón y el misterio de la fraternidad. Visita el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad para encontrar este vídeo y muchos más. Puedes suscribirte gratuitamente para recibir las novedades sobre nuevos vídeos. Pues muy bien, queridos amigos, muchas gracias por estas noticias que me han parecido muy interesantes y que de alguna manera, antes de entrar en el segundo bloque de este tema que sabéis que es la dimensión trascendente del ser humano, pues yo quería relacionar estas dos noticias, precisamente Shambhala, que es el centro más incluyente del planeta, la casa del Padre donde hay muchas moradas, y esta manera de acceder a ella, que es la fraternidad de la que se nos hablaba la segunda noticia. Ninguna manera más cercana de poder llegar a toda la dimensión trascendente que es la fraternidad. Por lo tanto, pongamos énfasis en esa conciencia grupal, en esa conciencia fraternal y de servicio, porque a buen seguro que ahí sí que nos vamos a encontrar con esa paz, esa serenidad, esa calma, ese gozo que realmente es propio de esa trascendencia que ya nos es, que forma parte de nosotros y hay que descubrirla en la expresión concreta de nuestro servicio. Bueno, sin más, vamos a leer estas nuevas noticias, estos nuevos textos que nos han preparado y seguimos comentando. Adelante. De este poder discriminativo de la mente, de esta facultad de separar para mejor descubrir las cosas en su origen, surgirá en determinada vuelta de esta inmensa espiral de vida que es la evolución planetaria, un poderoso clamor invocativo, una desesperada pregunta hacia lo alto, una reorientación de todas las fuerzas de la personalidad en desarrollo, centralizadas en la mente, el corazón y la voluntad, hacia un aspecto superior, espiritual y trascendente que se intuye aunque no se conoce,
Y esta etapa, que se inicia a finales de la raza Atlante, como característica de un proceso de elevada sensibilidad hacia los valores internos, continúa en las primeras etapas de la raza aria, de las primeras subrazas de la raza aria, dotando a los seres humanos de la capacidad de establecer contacto con su verdadero ser o yo superior. Un punto álgido de este proceso surge en los albores de nuestra raza actual, marcando el principio de lo que será una era típicamente invocativa, de reorientación mental consciente y definida y de ascensión constante hacia las regiones del ser superior. Esto está extractado del libro Los misterios del yoga de Vicente Beltrán Anglada. Agni Yoga es el agente espiritual que ha de destruir, aunque sin violencia alguna, la estructura kármica del pasado y redimir la conciencia del discípulo, elevándola a unas zonas de luz de extrema acuidad y frecuencia vibratoria que la mente intelectual, que es la que trata constantemente de interferir en las disposiciones espirituales del yo superior, incapaz de resistir aquella poderosísima tensión creadora, ha dejado prácticamente de existir, inerme por completo de toda sensación de tiempo. Pero paradójicamente, la sensación de espacio es ilimitada y tanto la mente como el corazón del discípulo la registran en forma de paz, de quietud y recogimiento. Las armas de la personalidad, esotéricamente hablando, han dejado de ser útiles. El deseo que impulsó las motivaciones de la búsqueda y el pensamiento que fue la poderosa flecha lanzada por el propósito espiritual, se hallan ahora en perfecto reposo. Pero no se trata, debo insistir mucho sobre este punto, de un estado de quietud mística, tal como suelen reseñarlo los conceptos religiosos tradicionales, sino que es un estado de conciencia lleno del más potente dinamismo creador. Estos párrafos pertenecen al libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. El aspirante espiritual y mayormente el discípulo tiende por ley hacia un psiquismo de tipo superior, viniendo caracterizado éste por el desarrollo y actividad dentro de la vida personal de ciertas facultades del alma. Estas facultades se expresan por medio de los vehículos más sutiles de la personalidad cuando éstos han sido debidamente entrenados por el recto vivir y un sincero y sostenido propósito interno. Al contrario de lo que sucede con las facultades psíquicas inferiores, desarrolladas y utilizadas sin el debido control espiritual, las facultades superiores se expresan siempre por propia voluntad e iniciativa, libres por completo de presiones externas o a través de una potente formulación interior que mueve y actualiza ciertas corrientes de energía específica para producir determinados resultados. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en su libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Si ustedes lograsen mantener este estado de atención durante las 24 horas del día, se convertirían en adeptos, en maestros de compasión y de sabiduría, y han integrado, a través de la serena expectación de sus vidas, el triple vehículo de la personalidad, y el alma en su propio plano, o alma solar, y la mónada, el espíritu. No hay división. Como no hay división, hay un control natural, sin esfuerzo, sin disciplinas, sobre todos los cuerpos
que utiliza para su manifestación. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El movimiento de perfección. Pues muchas gracias a quienes nos han preparado esos textos tan estupendos. Y yo querría, bueno, me han llamado la atención varias cuestiones de cada uno de ellos, pero en relación con el primero, bueno, están entrelazadas las cuestiones. El primero nos habla de esta era típicamente invocativa, nos está hablando Vicente Beltrán Anglada, de orientación mental consciente y definida y de ascensión constante hacia las regiones del ser superior. El tibetano nos habla de una ciencia de invocación y evocación que tenemos que digamos, en la que tenemos que aprender y movernos y desarrollarnos para de alguna forma en la parte evocativa llevar a cabo este más potente dinamismo creador del que también nos habla Vicente a través del Agni Yoga. ¿Os sugiere esto algo? ¿O qué cosas os ha llamado más la atención? Yo partiría de la base de que la enseñanza de Vicente sí que nos enseñó a invocar, pero el secreto del Agni Yoga es que en la medida que se mantiene la atención esta extrema o serena expectación, se está invocando, pero al mismo tiempo se está evocando. No es lo mismo que la era de Piscis se nos enseñó, por ejemplo, con el Padre Nuestro, a pedir. La invocación no es pedir literalmente hablando. La palabra pedir tiene mucho que ver con el tema de la mente concreta, con el mundo de la personalidad. Pero cuando actúa la mente abstracta, que es el verdadero Agni Yoga, evidentemente no hay esa petición particular. Se está pidiendo algo de manera abstracta, no concretizada. Y el resultado es que hay una afluencia de energía que mantiene precisamente esa dimensión trascendente. Es más, es esa dimensión trascendente. Si esto lo aplicáramos en cualquier disciplina, parte del trabajo de asimilación de una materia lo tendríamos ya realizado. Porque el silencio verdadero, es decir, la vida contemplativa, positiva, no negativa como la conocemos actualmente, sino esa que Vicente nos enseña y otros más, lo que hace es que cuando hay que estudiar una materia, es mucho más fácil estar en un nivel superior que no en un inferior. Hasta aquí. Muy bien. Bueno, siguiendo al hilo del Agni Yoga, que creo que es la línea más directa hacia la dimensión trascendente, cuando nosotros hicimos un programa también de una mujer hindú que era una ama de casa, que tenía muchos problemas y se estaba por morir de enfermedades graves, se dedicó a meditar, pero no la meditación vipassana, con un instructor determinado, y ella se dedicó completamente, no solo a meditar sentada, sino a vivir atenta las 24 horas del día, como dice Vicente. Vicente dice, si ustedes hacen eso, viven atento a las 24 horas del día, se pueden convertir en maestros de sabiduría y de compasión, esos maestros tan famosos que conocemos. Y ella se transformó de una ama de casa en una maestra de meditación. La iban a consultar mucha gente. Entonces, ¿qué sucede cuando practicamos el Agni Yoga, la atención, el silencio, la serena expectación, a medida que lo podemos hacer? Vamos observando la parte inferior y haciendo el trabajo psicológico de integrar la personalidad y dejarla, que no nos domine. Y entonces se produce una vacuidad que permite que lo superior de los vehículos que nos permiten vivenciar la dimensión trascendente desciendan a nuestra vida cotidiana. Y eso no solo son cualidades espirituales, a veces se desarrollan los chakras por encima del diafragma, los chakras superiores, y ahí aparece la telepatía, la clarividencia, la psicometría, aparecen toda una serie de la intuición, la capacidad de conectar con todo a través de la intuición, vivir en estado de contacto con los ángeles, es decir, es una dimensión, digamos, trascendente, que casi no se puede imaginar, ¿no? Vicente Beltrán Anglada, gracias a Dios, nos lo contó y nos da a nosotros una tremenda conciencia de saber dónde van las cosas. Entonces, yo creo que
que en esta era de Acuario, como bien dijo alguien, se vuelve más pragmático, es decir, ya no es el idealismo de lo que vamos a hacer, sino es, conocemos que esto existe, lo plasmamos en nuestra vida y hacemos lo que haya que hacer para plasmarlo. Entonces, yo creo que mucha gente va a buscar la dimensión trascendente del ser humano en su propia vida y lo va a ir logrando. Hasta aquí, que no hay tiempo. Pues la frase esa que he leído de Vicente Anglada, que si lográsemos mantener la atención 24 horas al día, nos convertiríamos en adeptos, eso se puede, no sé, malinterpretar. No creo que sea una expresión literal de lo que ocurre, porque si estamos en un proceso de evolución, la evolución, por rápida que sea, no va a saltos. Entonces, para llegar a ser un adepto de la quinta iniciación, hay que pasar por las otras, y eso implica X vidas, X encarnaciones de trabajo, de servicio, etcétera. Sí que lo interpreto como queriendo decir que cuando llegáramos a estar 24 horas con atención, pues sí, habría un gran avance, pero eso no implica ser maestro, simplemente que se compara pues a una octava más elevada con un maestro espiritual que está atento y continuamente trabajando, sin lo que llamamos descanso, sin interrupción, continuamente trabajando internamente. Por lo tanto, con una expectación de hacia todo. Pero hay seres iniciados que, sin llegar todavía a eso, están viviendo esa continuidad, se llama continuidad de conciencia, día y noche, donde no hay interrupción con el sueño, como nos ocurre. De tal manera que todo esto es un proceso. Hay gente de buena voluntad, como sabemos, ¿verdad?, que está pidiendo, está orando. Dentro de las religiones se suele entender la oración, sobre todo las religiones cercanas, la oración como petición. Pero eso, en la medida que se necesita trascender donde no se pide, sino se invoca, se está abierto a lo superior, entonces esa apertura que no implica el deseo de pedir algo, pues entonces las energías fluyen y van descendiendo. Ese estado de expectación que llamamos y nombramos tantas veces sería un estado de silencio de la personalidad, de la mente, de las emociones, de los deseos, que cada vez se van prolongando más tiempo. Aparecen, desaparecen, etcétera. Y luego cuando esto va adquiriendo cierto nivel de autocontrol, entonces fluye en esa expectación de apertura esas energías superiores que no esperamos, que no podíamos pensar o imaginar en ellas. Y entonces eso es esas energías no solo de amor, de comprensión, de intuición, etcétera, y de impulso orientativo hacia el servicio que nos va orientando la vida, pasando incluso desapercibidos en el mundo exterior. Es decir, que hay seres avanzados que pasan desapercibidos. Si los viéramos, no nos lo imaginaríamos que están en ese nivel. Por lo tanto, no se trata de llamar la atención, sino de vivencia más interna. Sí, Sí. eso que dices, Rafa, me gusta porque de alguna forma lo que sí que tenemos que tratar de hacer es, sin ninguna expectativa de resultados, hacer las vidas cotidianas lo más sagrados que podamos, como hacía este ejemplo que nos traía a colación Daniel, que era Dipamá, me parece que era el nombre de Sí. esta gran Mm. mujer. Sí, adelante, Carmen. No, yo solo quería decir que estando ahí, esta dimensión trascendente nos cuesta tanto por la gran identificación con la personalidad y sobre todo con la mente, que siendo un instrumento maravilloso y ayudándonos a los conceptos abstractos, porque los tenemos que bajar aquí. eh,
de alguna manera tenemos que aprender y tenemos que vivenciar estados más allá de la mente. Y eso implica, en cierta manera, la muerte de muchas tendencias o de las tendencias de la personalidad. Y ahí es cuando las personas nos solemos perder algo. Perder porque queremos seguir ese apego a la personalidad, a lo conocido. Y vemos que a nivel mundial, ¿qué ocurre? Pues que cuando hay crisis, en lugar de permanecer en este silencio y poder bajar ideas abstractas, ideas novedosas que nos ayuden a salir de estas crisis, hay una tendencia de gran parte de la humanidad a repetir esquemas antiguos, esquemas de autoridad o dictatoriales o esquemas que ya no nos sirven, esquemas que para estos momentos están caducos y no nos van a permitir el despegar. Y en estos momentos lo que la humanidad necesita es despegar. Y para eso hay que soltar mucho y hay que tener mucha valentía. Y es un tema de tener confianza, valentía y de adentrarse en estos campos desconocidos, pero que ahí, en estos campos, está el germen de todo lo que es la nueva humanidad, de todo lo que es la transformación a nivel mundial. Entonces, no busquemos una transformación mundial recurriendo a viejos patrones, a viejas fórmulas, a viejas historias que ya no nos sirven, y tengamos la valentía de buscar y abrirnos a algo realmente transformador, que es que cuando dejemos de pensar en separatividad, en lo mío, en lo tuyo y en mi país y en el otro país, cuando empecemos a pensar en fraternidad, esta humanidad va a cambiar. Entonces, pues ahí tenemos el reto y la oportunidad de estar en esa atención, en ese silencio, contactar con otros planos y bajar y materializar, como habéis dicho, unas ideas que están ahí, que nos parecen muy bonitas, pero que necesitamos manifestarlas en estructuras aquí en la Tierra. Bueno, y quizás lo que necesitamos también es lucidez para poder implementar todo lo que estás nombrando, Carmen, y quizás haya muchas personas que recién están teniendo esta percepción más trascendente del ser humano. Entonces, todas estas palabras que hemos comentado aquí entre todos, sobre todo la atención, la serena expectación, el silencio, el darnos cuenta que es real y que no es real, algo que hoy en día se está volviendo a veces difícil, creo que nos puede ayudar, sobre todo vernos a nosotros mismos, comprender cómo funciona el ser humano, cómo funcionamos todos y abrirnos espiritualmente a esta realidad trascendente. Entonces, a veces las palabras pueden ayudarnos o a veces sencillamente quedarnos silenciosos, experimentar lo que es el silencio y naturalmente es como que surge esa comprensión profunda de los misterios de la vida. Y bueno, tenemos esa oportunidad en esta vida y aprovechémosla. Bueno, cambiamos de año del 2024 al 2025 y cambiamos del espacio sobre el amor al espacio del Concilio de Shambhala. 2025 es el año del Concilio de Shambhala e invitamos a todos a participar de una investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga que estamos conversando, Agni Yoga que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio, con todo lo que nos ayude a acercarnos a los misterios de Shambhala. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La conquista del silencio. El silencio es la antesala. Yo diría que es la llave que abre cada una de las 7 puertas de Shambhala. Shambhala, no sé si lo sabréis, pero esotéricamente se le llama a este centro la ciudad de las 7 puertas,
y esto en un plano muy objetivo se ven 7 esferas de luz, y cada esfera de luz exige una iniciación y un estado de silencio hasta llegar a la 4ª esfera, que corresponde al plano búdico, en la cual el silencio desde el ángulo de vista del pensador es total. Vicente Beltrán Anglada. Nos preparamos para la meditación. Respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos, y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa el logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario. El Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Y vamos a decir el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur
nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Oh. Y ahora vamos a decir la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Para finalizar este espacio de meditación, vamos a decir por 3 veces el Om sagrado. Gracias, Marcela, por dirigir la meditación del día de hoy. Y antes de irnos, queremos decirles que el tema del próximo programa, el miércoles que viene, será contemplación grupal ante el Concilio de Shambhala. Bueno, hoy el Concilio de Shambhala ha entrado en nuestro programa en varias partes del mismo y seguiremos, no todos los programas, pero seguiremos. Y como bien saben y hemos dicho, el silencio abre las puertas de Shambhala, todas las puertas, y cada vez más profundo. Y cuando el silencio se mantiene en el tiempo, en un ser humano o en un grupo, eso se transforma en serena expectación, que Vicente nos dice que es similar a la contemplación. Entonces, ¿qué actitud tomar los aspirantes discípulos espirituales ante el concilio de Shambhala que se va a celebrar en la luna llena de mayo en Tauro? eh, nos parece a nosotros un estado de contemplación grupal, un grupo que esté en contemplación, en silencio profundo, en serena expectación, esperando recibir de alguna manera los efluvios que bajarán de Shambhala cuando se tomen las decisiones para los próximos 100 años, para el proceso evolutivo de la humanidad y del planeta Tierra. Bueno, de esto vamos a estar investigando y les vamos a conversar a ustedes el próximo miércoles. Nos gustaría que nos acompañen en la investigación. Basta entrar en la obra completa de Vicente de Beltrán Anglada y poner Shambhala y aparece mucha información. Em, Nosotros queremos que nos acompañen durante todo el año en el programa Sirviendo a la Humanidad y en todo este tiempo que va a desembocar en la luna llena de mayo en el Concilio de Shambhala, Concilio Centenario. Bueno, si quieren seguir viendo más videos de este tipo, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Nosotros desde aquí les decimos que reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos, desde nuestra dimensión trascendente.